Quicosis. Hoy tenemos a Henry Falcón, que además está arregladito, pepeadito, porque como que vas a ser candidato. Vas a volver. Bueno, a Lara le hace falta una gestión como la tuya, porque eso está como venido a menos de poco. No, está muy deteriorado y yo creo que hay una expectativa creciente en un cambio real que muestre soluciones donde lo que hay es desatención. Y nosotros conocemos los problemas de Lara, Kiko. Si alguien conoce los problemas de Lara, bueno, nosotros. 17 años y lo hicimos bien. Y en el nombre de Dios lo vamos a hacer mejor. Ahora, ello demanda, por supuesto, un gran encuentro de todos los factores, y no solamente políticos, de la propia sociedad larense, que entienda que nosotros necesitamos en Lara unos niveles de gobernabilidad superiores a los que tenemos actualmente. Ahorita no hay gobierno en Lara, hablo de gobierno regional, hay dificultades terribles, que son las que vive el país, pero mucho más agudizadas en Lara. El problema de la electricidad, bueno, el problema del agua es terrible. El Hospital Central Antonio María Pineda, que fue siempre un centro referencial de prestación de salud pública en toda la región de Centro-Occidente, hoy está prácticamente en condiciones de inoperatividad. Pero así como la salud, el agua, el gas, etcétera, la vialidad, el destrozo. Tú anteriormente ibas a Barquisimeto, a Lara, bueno, y uno se venía, digo la gente, y lo comentaban, porque todo estaba limpiecito, la gramita, el rayado, la vía, la señalización, etcétera. Y además había un concurso bien positivo de la gente con unos mecanismos de interacción, de participación, de concertación a través de la autogestión, la cogestión, etcétera, que eso permitía que aunáramos esfuerzos y que allí se dieran soluciones concretas en el ámbito comunitario sin que ello, bueno, de alguna manera abandonara lo que es el concepto de ciudad, que era lo que también teníamos que construir para atraer inversiones y capital y así un poco reactivar el aparato productivo. Y eso lo vamos a lograr una vez más. Mira, a ti nadie te lo dice, porque a ti lo que en las redes lo que hacen es falsón para adelante y date palo. Pero tú has tenido mucha razón en el camino de la historia, tú has tenido mucha razón en muchas cosas. Pero de eso vamos a hablar. Pero fíjate, quienes no han tenido razón son los que se apegaron al discurso de las salidas fáciles, rápidas. Y durante 21 años repitieron, Maduro se va mañana, Chávez se va mañana. Y esa frustración es la que tiene a la política en lo que está. Es una contribución, no es la única. Pero fíjate, anteayer, el Departamento de Estado liberó, se quitó de encima parte de las sanciones de Trump sobre puertos y aeropuertos en Venezuela. Claro, no puedes traer elementos para producir gasolina, filtrar gasolina, etcétera, ni vender, ni sacar petróleo. Pero todo lo demás, porque Biden está hablando de ayuda humanitaria, de contribuir a combatir el COVID-19 y ya frente al diésel también tomó medidas parecidas. Las compañías que estaban suministrando diésel, que es para transporte, maquinaria, las plantas de las casas, bueno, eso Trump lo había parado. Bueno, Biden dijo que no. La política de Biden ya se nota que viene muy distinta a la de Trump, que fue un error. Todo eso fue un error. Eso se hizo para ganar la Florida y Guaidó respaldó eso junto a Leopoldo, el G4, y a la hora de la verdad cometieron un error grave que fue no defender su trinchera, la Asamblea Nacional, que era de donde habían hecho todo, la dejaron pasar, lo hubieran podido ganar, los números están allí, y entonces ahora hasta la Unión Europea le dice ya, es que ya tú no eres ni diputado. Entonces, lo hicieron para favorecer a Trump, pero Trump resultó un loco de manicomio, un loco de carretera, y sus políticas lo que hicieron fue devolver a la humanidad a la época de la Guerra Fría y el anticomunismo y esas cosas locas. Entonces, ya Biden no va a seguir esas líneas. ¿Cómo no? No va a desconocer a Guaidó porque esas son políticas de Estado. Pero a la larga, es obvio que viene una política de diálogo muy consecuente con lo que hizo Barack Obama con Cuba y que viene por ahí. Y Maduro tiene una enorme oportunidad. Tiene una enorme oportunidad, y vamos a comenzar la entrevista por ahí, porque si es cierto el discurso que Jorge Rodríguez y él han hecho sobre paz, reencuentro, eso, que significa más que el discurso, tomar medidas, dejar de estar en la confrontación y en la pelea. Fíjate, otra vez, ahí estamos otra vez con 35 diputados acusados por los manejos
supuestamente dolosos o fraudulentos de los dineros que hay afuera, pero en todo caso, esa es la misma política de confrontación de los 21 años. Si no te sales de la confrontación, no te puedes enchufar con Biden, no te puedes quitar las sanciones, no puedes reconstruir la economía y ir a un mundo que todo va a estar afectado por la pandemia. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo ves tú al gobierno frente a esta nueva realidad? Claro, fíjate, lo que tienes por delante es un gran compromiso, digo quienes ejercemos la política en el país, porque ahora tenemos en los Estados Unidos a un político de presidente. Y no es porque el político, Kiko, tenga más conocimiento de la política, valga la redundancia, que una persona que pueda estar en el ámbito empresarial, etcétera, sino porque la experiencia de Biden entiende que el ejercicio de la política lo convoca a la negociación. O sea, no puede esa visión que construyó el expresidente Trump y que compraron muchos venezolanos en una generación, en una expectativa creciente y real que nosotros incluso señalamos en estos mismos programas. Yo decía, el gobierno de los Estados Unidos se equivocó en la escogencia de los actores venezolanos y los actores venezolanos políticos se equivocaron en la ruta. Y hoy el tiempo no es que me esté dando la razón a mí, el tiempo es el mejor juez. Allí está lo que ha ocurrido. Tenemos 7 años, en mi opinión, con respeto a quienes han tenido esas posiciones y todavía las sostienen, pero creo que tenemos 7 años, Kiko, arando en el mar. O sea, simplemente incrementando una actuación metodológica en la política que no se corresponde con la realidad del país. Hoy el país lo que exige es soluciones a sus problemas. Esto que tú acabas de decir en el caso de los Estados Unidos, que hay una flexibilización de las sanciones, que ya se comience una apertura con puertos y aeropuertos, lo del problema del diésel, mientras algunos venezolanos, que es una cosa que nadie puede entender, ¿cómo es que un venezolano desde el exterior entonces convoca a que su país lo sancione? Eso no existe en ninguna parte, como los mismos que convocaron desde el exterior que se realizara una incursión militar, una invasión militar en Venezuela. O sea, lo que nosotros hoy decimos es lo que decíamos hace 5 años, hace 8, hace 9, hace 10 y lo que decíamos el año pasado. La única salida, el único camino político para resolver los grandes problemas de Venezuela es la negociación y el voto. No hay otro. O sea, es la ruta pacífica, democrática, constitucional y electoral. De manera que lo que hoy pudiera encuadrarse en una nueva negociación, cuando hablo de la comunidad internacional, bueno, hablamos de Naciones Unidas, hablamos de la Unión Europea. Ya está de la aquí propia los enviados de las Naciones Sí, Unidas. y entiendo que el grupo de contactos ya se está reactivando. Los noruegos, por otra parte, seguramente con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos, y en mi opinión eso es muy positivo. Muy positivo. Muy positivo, porque seguir satanizando el diálogo, la negociación, es un error. Porque la política es eso, la política es diferencia, es debate, pero la política también es entendimiento, es diálogo, es negociación y es reencuentro. De allí que este nuevo panorama que se avisora en Venezuela, en el nombre de Dios, que podamos también lograr acuerdos, por ejemplo, para la vacuna, para la crisis humanitaria, etcétera, para resolver los problemas de la gente. Vamos a hablar de todas esas cosas, pero antes nos vamos al corte y ya regresamos con Henry Falcón. Seguimos con Henry Falcón. Fíjate, Henry, no es que Biden sea un alma de Dios. Las compañías petroleras norteamericanas viven quejándose por la política de Trump, que entre otras cosas no solo le quitó el petróleo que ellos negociaban con Venezuela, que estaba cerquita, que no costaba nada, sino que además permitió que chinos y rusos se metieran en el continente y se apoderaran o tuvieran acceso al petróleo venezolano en ganga. Tampoco es que en el fondo no hay trucos y otras razones. No, allí había en la sociedad americana hubo una respuesta contra Trump, contra la locura de Trump. Porque ¿cómo constituyeron los demócratas la nueva mayoría? Con latinos, mexicanos, gente musulmana, con todo lo que Trump atacaba. Eso es una mayoría construida de minorías, con los negros, con todo el racismo que él invocó. Y por supuesto con estas políticas erradas que
detuvieron la economía en el mundo, porque a punta de sanciones, Trump no solo le clavó sanciones a Venezuela, a todo el mundo, hasta los alemanes. Y esas sanciones, sobre todo a los chinos, que eran los que venían, bueno, van reteniendo y provocando recesión, y llega la pandemia para colmo. Y él empieza a decir que Billy Gates, Soros, Rockefeller, que los ricos tienen un plan para acabar con la humanidad, como si fueran los Simpsons, el Superagente 86. Ahí está Billy Gates en las redes diciendo, oye, déjeme tranquilo, que yo lo único que hice fue ir a un foro y decir que había un problema de superpoblación y que había que resolver esto. Trump dijo, no, esto es un asesino, inventó la vacuna. Toda esa mitología, bueno, produjo una reacción en la sociedad más importante de Occidente, que dijo, un momentico, ya va, ¿por dónde vas tú? Pedazo de loco. Porque yo sí le puedo decir pedazo de loco. Ahí le viene. Si no termina preso es de broma. Bueno, pero fíjate. Por todos los efectos. Ahora, no puede ser que esa locura no produzca en Venezuela una reflexión por los troncistas que aquí aparecieron, por Guaidó, el G4, que tuvieron esas políticas dependientes y asesoradas por el Departamento de Estado. Jane Story, que regañaba, y tú lo sabes. Mírame a los ojos, porque tú sabes que Jane Story ordenaba, les mandaba al G4 lo que tenían que hacer. Y tú lo sabes y sabemos los cuentos. Entonces, no puede ser que eso ahora pase por debajo de la mesa y entonces aparezcan todos unitarios, todos quieren elecciones. Ok, vamos todos a elecciones, no hay problema, no hay que sacarle facturas a nadie, pero por lo menos hazme una reflexión sobre lo que pasó, porque, y ahí termino, Henry, cuando fuimos a la calle en el 2017 y murió todo ese gentío que murió ahí, los muchachos, nuestros hijos, después fuimos a elecciones y no explicamos nada, y nunca se explica nada sobre los errores que se cometen, y eso en política tiene un precio. Claro, fíjate, Kiko, no hay duda que la política de sanciones es una perversidad, además es criminal, y lo triste de esto es que nuestros connacionales que viven en algún sector urbano del país, bueno, llegaron y se generaron una expectativa sobre esas sanciones de cambio político en Venezuela que era fantasioso, además engañoso por demás, y da tristeza porque algunas veces gente que tiene acceso a los medios, que tiene acceso a las nuevas tecnologías, que ha ido a una universidad, pero quienes se han visto más afectados por ello, bueno, son los sectores más excluidos, los más golpeados, el 80% que no tiene acceso a los bodegones, que no le alcanza el salario porque se ve pulverizado y que el gobierno hoy dice, bueno, que ha hecho tantos ajustes salariales, pero los ajustes salariales son producto de una política económica además de ineficiente, ineficaz, que ha pulverizado el valor del salario. Pero cuando tú revisas la actitud de algunos actores de la política en esto que dice, o sea que no hay ni siquiera un mínimo de reflexión en ellos. Y ahora, bueno, vamos a un proceso electoral y se supone que ese proceso electoral, después de las elecciones del 6 de diciembre, bueno, genera unas nuevas expectativas en algunos sectores políticos, pero la mayoría de la población se le metió aquí, producto de todas esas frustraciones, bueno, se le metió un grado de desconfianza y de desesperanza tal que ya no creen políticos, no creen partidos, etcétera. Y entonces ahora hay que ir otra vez a hacer un trabajo 3 veces más importante que el que se hizo, porque aquí se destruyó el voto, se destruyeron los partidos, se destruyó el liderazgo. Si Henry Falcón, por ejemplo, que nosotros hemos sostenido una posición, como tú lo decías, y nuestra posición es la misma de siempre, bueno, había que destruir a Henry Falcón, y un día a Capriles se le ocurrió decir que estaba de acuerdo con la ruta electoral y hay que destruir a Capriles, y nos autodestruimos entre nosotros mismos, cuando el camino es al contrario. Hay que recuperar los espacios, hay que tomar una nueva narrativa frente al país, hay que ejercer una dirección distinta de la oposición, tenemos que reunificarnos, ir a un proceso, además de reunificación, de acumulación de fuerza, para que a través de ese proceso de acumulación de fuerza estemos preparados para los nuevos desafíos y los nuevos escenarios que van a ser electorales. Porque si uno se pone a revisar, por ejemplo, 6 de diciembre, bueno, ¿qué fue lo que se ganó con la abstención? Alguien que me hable de un beneficio. Bueno, a un mes de la abstención ya nadie la defiende. No, y además, ¿y la consulta? ¿Quién? O sea, ¿cuál fue el beneficio de la consulta y el beneficio de la abstención? Ahora, uno se puede así preguntar, si ambos nos hubiésemos unido el 6, los de la consulta y los de la participación, los que creemos en el voto como instrumento de cambio democrático,
yo te aseguro que en esa asamblea o tuviésemos una mayoría o por lo menos habrían unos 120 diputados de oposición. Eso forma parte de ese proceso de acumulación de fuerza, igual como necesitamos gobernadores, necesitamos alcaldes que se involucren con los problemas de la gente, que se atrevan a meterse en un barrio, a llenarse los zapatos de barro para resolver el problema de las aguas negras, el problema del agua, el problema del gas, etcétera, que no vendan fantasías, que no le digan mentiras a la gente. Y esos gobernadores, con esos alcaldes, bueno, ahí está la fuerza que nos va a permitir de verdad un cambio político real en el país. En este proceso de negociación, que es eso, sanciones e instituciones. Necesitamos instituciones en Venezuela y eso es posible, verdaderas instituciones que no estén partidizadas, que no sean sujetos de las políticas de un partido, el partido de gobierno, pero para eso tenemos que hacer nosotros verdadera oposición y no oposición de fantasías, oposición de engaños, métodos desfasados desde hace 7 años que lo que han traído, además de esos engaños, es grandes frustraciones en la población venezolana. Eso es lo que ha ocurrido lamentablemente con nosotros la oposición. Y entonces ahora tenemos, bueno, hay varios sectores en la oposición, eso no lo podemos ver como algo malo, eso es normal que haya diferencias entre nosotros, lo que no podemos es, bueno, que de repente este sector cree que unas cosas se pueden resolver con X metodología y el otro cree que no es así, entonces hay que destruirlo, hay que descalificarlo y se instalan otros factores de interés allí, factores económicos, comunicacionales y las redes, bueno, revientan en función de ver cómo ponen contra la pared a X o a cual político. Yo creo que hoy nosotros tenemos una gran oportunidad por delante y por eso yo me atrevería a decir en tu programa, es el momento de los consensos, es el momento de construir una alternativa unitaria, democrática de verdad, en la diversidad, en la pluralidad, para abordar con éxito el proceso electoral regional y las municipales y prepararnos para los procesos que vienen, llámense referéndum, llámense presidenciales, y eso solo es posible en la misma medida, Kiko, en que tengamos candidatos unitarios por consenso. En mi opinión, las primarias deben ser la excepción, la regla debe ser el consenso para tener un solo candidato en cada estado y deberíamos tener un solo candidato en cada alcaldía para que ese proceso de acumulación de fuerza se fortalezca frente al único adversario que tenemos, que es el gobierno, es Maduro y el PSUV. Vamos al corte, ya regresamos con Henry Falcón en Kikosis por Globovisión. Seguimos con Henry Falcón. Fíjate, en las redes, tú que lo mencionaste, las redes son un fenómeno hermoso de comunicación humana. Hemos abandonado la soledad y en pandemia muy útiles. Pero tienen unos defectos porque son un niño. Esas son unas nuevas comunicaciones, como lo tuvo la radio, la televisión o inclusive la imprenta, porque la gente que hacía los libros escribiendo se quejó. Bueno, nos van a quitar el trabajo. Pero fíjate, el señor Brito, el diputado Brito, hace una lista y sugiere 35 diputados. Él me respondió, porque yo dije, mire, eso es venganza. Me dijo, no, no es venganza, porque hay que ver qué se hicieron esos dineros. Bueno, pero depende. Si la investigación es para ver dónde están los dineros, el otro tiene la posibilidad de decir, mira, aquí está, yo puse esto, entregué, no moví, sí moví, lo que sea. Si la búsqueda de la verdad, pues eso se nota. Ahora, si la venganza es el modus operandi, no vamos a salir nunca de esta crisis, porque hoy son los dineros de afuera, Citgo, monómeros, pero mañana será otra cosa para seguir en la misma. Hay que detener eso. Ahora, fíjate el incidente de las redes. Cuando Brito hace su comunicación, su declaración, aparece en las redes unas campañas diseñadas por la Comisión de Comunicaciones del G4, de Guaidó, diciéndole ladrón, pillo, alacrán. Tú eres un alacrán. Entonces tú te das cuenta que la palabra alacrán fue montada ahí. Fue una argumentación montada en esos laboratorios para descalificar a quienes con o sin razón contribuían a tener ese atributo, o sea, se lo ganaron. Pero muchas de las etiquetas, algunas las apoyará el gobierno en sus maquinarias, pero casi todas son construcción de la oposición. El colaboracionismo es una construcción de la oposición. Sí. Y cuando tú te metes a las comunicaciones que vienen de Miami, no solo Patricio Poleo, Franceschi, para de contar, atacan a Guaidó, Panam Post, sino que además los otros, bueno, Carla Angola, para de contar también, no voy a nombrarlos, porque son muchos amigos y afectos míos, bueno, son trotskistas.
y defienden a capa y espada a Guaidó y a esas políticas. Y eso viene para Venezuela. Y hay gente aquí que se entera por esas vías de lo que ocurre aquí porque, bueno, porque tiene internet y porque tiene esas condiciones. Y porque además tú sabes que aquí, con la desaparición de DirecTV, aún con su regreso, pero eso cambió. DirecTV tenía 2,5 millones y ahora que se llama Simple TV no tiene los mismos seguidores porque los costos. Y luego gente que se metió en Netflix y todo. Pero lo cierto es que las redes en Venezuela han producido, oye, un agregado nocivo. Y fíjate, Twitter perdió el 70% de su mensajería el año pasado, porque la gente está obstinada de esos ataques, porque al final el país ha quedado destruido. No solo la reputación tuya, del otro, sino el país. Claro. Mira, Kiko, bueno, no me eches cuento a mí de eso, ¿no? Que yo he sido, de alguna manera, bueno, súper atacado a través de las redes. Yo creo que si ese esfuerzo divisionista que muchos venezolanos agotamos allí en las redes y en los medios para descalificarnos, pero especialmente quienes hoy adversamos al gobierno, lo habilitáramos para reunificarnos, para reencontrarnos en nuestras diferencias, a eso me refiero. Oye, yo creo que nosotros retomaríamos el camino correcto como por allá en el 2015, cuando tuvimos éxito en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿dónde han estado los éxitos de la oposición? Allí, en una sola narrativa, una sola estrategia en defensa del voto, una verdadera unidad. ¿Dónde están los éxitos? En la política electoral. Allí es donde la oposición es buena, cuando todos, bueno, independientemente, bueno, yo puedo venir de la izquierda, el otro puede ser de derecha, el otro es de centro izquierda, lo que sea, aunque aquí ya no se trata de eso, de dónde te ubiques tú ideológicamente. Aquí de lo que se trata es que nos unamos los que somos mayoría, porque está demostrado que el gobierno gana elecciones cuando la mayoría se ausenta. Si quienes somos mayoría nos unimos, podemos hacer dos cosas que son claves para retornar a la institucionalidad en el país. Uno, ganar las elecciones. Y dos, intermediar para resolverle los problemas a la gente. Vamos a conectarnos con esos problemas. El problema del agua, el problema de la luz, el problema del gas, el problema del salario, el problema de la hiperinflación, el problema de los servicios, el problema de la pandemia. Eso es lo que quiere la gente. ¿Y qué hacemos los políticos? ¿Tú crees que la gente está pendiente de esto de la pelea y tú me descalificas? Hace unos meses atrás, quizás sí. Hay mucha gente poniendo ya los pies sobre la tierra. ¿Qué nos dejó todo esto? ¿Qué ganamos? Un poco lo que yo decía. ¿Cuál fue el beneficio de la abstención? ¿Qué pudo ocurrir por allá en el 2018? Y no debería decirlo yo, pero es la verdad. Fue una gran oportunidad para iniciar un camino transicional en Venezuela y poder construir un gobierno de unidad nacional. Y nosotros hablábamos de la dolarización del salario, de las pensiones, de la economía. Hablábamos de la necesidad de reencontrarnos, de reconstruir la política internacional venezolana, de recuperar nuestros aliados en el mundo, etcétera. Y yo estoy seguro que otro gallo cantaría en Venezuela. Incluso nosotros hablamos de una transición de 2 años sin reelección. Ahora, yo no quiero seguir reafirmando esos errores, quiero por el contrario que en este nuevo momento que se nos presente, independientemente, como le he dicho, que si Enrique, Henry Ramos, Bernabé, Timoteo, el movimiento al socialismo, Eduardo Fernández, bueno, es que aquí la oposición es muy diversa, no podemos todos unirnos. No podemos escoger los mejores referentes de liderazgos en las regiones y darle una demostración a ese 80% de los venezolanos que nosotros hemos rectificado, que estamos retomando el camino de la política, que los estamos interpretando mejor y que queremos de verdad, además de esa interpretación que ellos demandan de nosotros, queremos cambiar y vamos a cambiar ese gobierno y vamos a producir políticas en materia de economía, vamos a generar nuevos equilibrios sociales en el país, vamos a abordar los problemas de la gente que ya no puede resolver Maduro. Maduro no puede resolver ya los problemas de la gente. Ya su capacidad para resolver esos problemas se fumó. Ahora le corresponde a quienes de verdad tomemos la rienda del país, pero no podemos hacer eso si estamos como estamos, divididos. Ajá, Henry, pero fíjate, la unidad, ahora todo el mundo es unitario.
Bueno, qué bueno, en Mérida hay una plataforma unitaria que va a primarias. No deberían ir porque hay un gobernador de oposición. Deberían primero explorar el consenso y si no se puede van a primarias. Igual lo hay en Nueva Esparta. Se hizo una reunión bien aleccionadora. Y así en todo el país empiezan, desde las regiones, que es bueno, a oxigenar la política. Pero tú señalaste Timoteo, Eduardo, Felipe. Eduardo. Ahora, ese liderazgo Todo. que ha tenido razón en la vía electoral tiene un problema, que tampoco fue que emocionó. Aún cuando hay un desgaste, el voto castigo no funcionó. Porque esos son partidos que les cuesta mover a la gente, porque no tienen estructura sólida, no tienen recursos. Y luego también ha descuidado la política. Ahora, Kiko, allá hay unos temas de estrategia y de diseño. Pero permíteme, fíjate Kiko, la campaña multimillonaria en el 2018 contra nosotros. Fue una campaña de ataque feroz. Es más, la última semana se pronunciaron los rectores, Fedecámara, la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, todo el mundo. Y 3 millones de venezolanos desafiaron ese ataque. En estas elecciones parlamentarias fue feroz también el ataque. Bueno, todo el mundo llamando prácticamente a la abstención y 2 millones de venezolanos salieron a expresarse. Ahora, ¿cuántos fueron a la consulta? Y si nosotros sumamos ambas expresiones, es allí un punto de partida interesante en esto de reencontrarnos, de reunificarnos, bueno, y de sentarnos primero de este lado y ver dónde están los errores para rectificar. Ahora, si aquí no se rectifica en esos errores y seguimos pensando que la salida está en la vuelta de la esquina, que la salida es por la vía de la violencia, bueno, Kiko, aquí seguiremos sembrando frustración y seguiremos generando desconfianza en esa mayoría de la población. Vamos a ir al corte, Henry. Seguimos discutiendo aquí que está bueno este debate. Espero que lo estén analizando. Ya regresamos. Seguimos hablando con Henry. Fíjate, me lo mencionaba Simón García, nuestro amigo. A propósito de un trabajo de Orihuela, Rafael Orihuela, que fue ministro también de Caldera o de JJ, no recuerdo, fue ministro de Sanidad, pero un hombre muy respetado. Dice que llegó un momento hoy que hay un necesario deslinde. Y ellos ponen como ejemplo la lucha insurreccional. En los años 61 hasta el 65, con Betancourt y con Leoni hubo lucha insurreccional, influjos de la Revolución Cubana. Y entonces ese alzamiento fue derrotado, Carupanazo, Porteña, fue derrotado militarmente. Y sin embargo, hubo factores como Douglas Bravo, que se acaba de morir, que con la FAL siguió, y siguieron. Pero hubo un factor que se devolvió y dijo, vamos a la lucha legal. Bueno, los que se quedaron en armas, traidor, venido, no sé qué cosa. Pero la decisión política, al final, produjo que todo el mundo siguiera la ruta democrática. Y todo el mundo cogiera por ahí. Pero costó años, porque la derrota es huérfana. Cuesta mucho decir, me equivoqué. Aquí estuvo Gustavo Duque ayer y dijo, nosotros nos equivocamos cuando llamamos a la abstención. Y lo hizo honestamente. Si no hay una comprensión política del momento, porque lo que está pasando en Estados Unidos, allá hay unos diputados del Partido Republicano ya con una propuesta para que se agudicen las sanciones y que seguramente será aplaudida por el coro de venezolanos que aplauden eso. Entonces, no es que esté el mandado hecho, puede que factores en el gobierno, factores radicalizados, acusen a Maduro, como está pasando el Partido Comunista y la alianza que tienen al lado, acusan a Maduro de vendido, de traidor, de socialdemócrata. Imagínate tú, puede que los factores radicales del gobierno anulen el discurso de paz, porque al final de cuentas en la oposición nadie lo secunda porque dice que hay desconfianza, pero también ellos generan desconfianza hacia los sectores que en el gobierno tienen estos discursos de paz. Jorge Rodríguez dice que la oposición no cumple ni años, que en todos los acuerdos que se hicieron de paz, ninguno los cumplía. Y cuando tú investigas te das cuenta que algo de eso hay ahí, y tú lo sabes y te estás riendo de eso porque sabemos cómo es la verdad. Aquí hay unos dirigentes acostumbrados a decirle a la gente lo que quiere oír, las mentiras, los mitos que se han construido de salidas fáciles. ¿Tú crees que ese liderazgo entiende que este es un momento en el cual no es una coyuntura, oye, déjame recuperarme de los golpes, ahora como perdió Trump, déjame ver qué hago? No, este es un momento de decisiones
porque puede que estemos en el 2024, que el próximo escenario de disputa del poder en Venezuela sea el 2024, y que ni siquiera revocatorio puedes hacer, porque dije, Freddy Guevara dijo, ¿cómo vamos a revocar a un hombre que no es presidente? Hay gente que todavía está en la ilusión, y que puede que se disfrace de demócrata, pero no creen en eso. Bueno, pero fíjate, Kiko, que eso es la continuidad de una actitud errática de ese sector. ¿Tú recuerdas cuando era ilegítimo, el abandono del cargo, el tribunal en el exilio? Bueno, todo eso fue, en nuestra opinión, y así, ahí está, siempre lo dijimos, aquí mismo lo dije yo, eso del abandono del cargo es ilusorio, y hubo gente que decía que en un mes ya Maduro no estaba allí. Ahora, esos errores, bueno, vamos a compartir las cargas, todos. Yo hablo de la reunificación de la oposición venezolana en una unidad verdadera, sincera. Cuando digo verdadera hablo sin hipocresías, donde alguien pueda tener una diferencia con el otro y no tengamos que matarnos entre nosotros, como ocurre normalmente. Yo te aseguro que el gobierno deben tener todas las diferencias. Y ahí hay parcelas y además hay tendencias. Pero fíjate que ellos se autoprotegen y se unen y tienen sus mínimas diferencias por allá, pero tratan incluso de maquillar esas diferencias. Pero hay un liderazgo de Maduro. Bueno, pero es que ¿Aquí quién hay? Aquí hay liderazgo, Kiko, y yo no subestimo aquí a nadie. Okay. A nadie. Y cuando hablo de liderazgo, hablo de un liderazgo colectivo. Allá hay más imposición, recordemos del liderazgo único, etcétera. Razones por las cuales, por allá hace casi 11 años, ahorita en el mes el 10 de febrero yo salí de las filas del gobierno y todavía hay gente que sigue pensando no, que este está en el gobierno. ¿Por qué? Porque así lo transmiten a través de esos mensajes construidos de laboratorios para descalificarnos entre nosotros mismos, cuando deberíamos, por el contrario, reconocernos en un liderazgo colectivo donde todos somos necesarios, todos sin ninguna excepción. Aquí no hay jóvenes, medios y viejos, no, aquí lo que hay es un liderazgo que tiene una misión, que tiene un propósito de cambiar un gobierno para generar mejores condiciones de vida en la mayoría de esos venezolanos sufridos. Pero ¿cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo los que estamos de este lado? Hay una posibilidad, fíjate, que tú lo acabas de nombrar, como dice Baltasar Porras, el cardenal, si la oposición y el gobierno, las dos oposiciones y el gobierno se ponen de acuerdo para traer los dineros que hay afuera para comprar vacunas, que es fundamental, ese sería un gesto. Pero hasta ahora yo no he escuchado, a excepción de Fedecámaras de la Iglesia, ningún pronunciamiento. No, fíjate que nosotros lanzamos aquella propuesta de una tregua por Venezuela y se plantearon muchas iniciativas, incluso muchas de ellas planteadas por el propio Francisco Rodríguez, que nosotros secundamos. Recordemos aquello, bueno, pero por Dios, si Citgo es una empresa venezolana que refina petróleo para producir gasolina en los Estados Unidos, ¿cómo es que nosotros tenemos un problema de combustible? Habría la posibilidad de que se pusieran de acuerdo ahí Guaidó y Maduro. Hay posibilidades de un acuerdo entonces. ¿Pero tú te ves reflejado en Guaidó? No, yo no me veo reflejado. No, perdón, pero bueno, hay una realidad. Tienen el control de las cuentas del país en el exterior, tienen el control de empresas en el exterior, tienen el control de bienes de la República en el exterior. Yo siempre he dicho, siempre lo dije, Guaidó era el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, aquella tesis, bueno, yo jamás la respaldé, porque no era cierta. Y allí está la Constitución. Ahora, sin embargo, yo creo que en materia de política, de altura, de nivel, frente a una situación de hambre, de miseria, de enfermedad y de muerte de tus hermanos venezolanos, oye, vale, ¿cómo es posible que no haya de algún lado o de ambos por lo menos una posibilidad de que se busque una solución? En el caso, ahorita hay un planteamiento de la vacuna, pero además de la vacuna, bueno, los migrantes, ¿cuántos venezolanos que están en el exterior? Oye, qué horrible lo de Perú y Ecuador, ¿viste? Claro. Maltratando el orgullo nacional, tratándonos como si fuéramos otra cosa. Pero, Kiko, no seres humanos. ¿Y qué se ha hecho aquí? Muy poco, muy poco. Aquí cuando se habló incluso de aquel bono de los médicos, ¿y por qué? Francisco lo planteó también. ¿Por qué no evaluar la posibilidad de un bono también para los venezolanos que están en el exterior? De los propios recursos de nosotros los venezolanos que están fuera y que están retenidos, pero que son de Venezuela, que no son ni de un supuesto gobierno interino, ni son de otro país, son de Venezuela. Ahora, hay posibilidades allí de lograr esos acuerdos.
hay posibilidades de que nosotros aquí a lo interno nos pongamos también de acuerdo para construir esa alternativa e ir sumando espacios importantes en una lucha democrática para llegar al poder con una dirección colectiva, etcétera. O sea, no es un caso particular, ni es un planteamiento porque Henry Falcón ya mañana quiere ser presidente, no. Yo voy a ser gobernador de Lara y voy a rescatar a Lara, y además de rescatar a Lara, bueno, voy a generar lo que tenga que generar en la región, la influencia que podamos hacer desde Lara, también para rescatar esos espacios, para que eso se asume o se sume a esa fuerza colectiva que de alguna manera represente esa nueva alternativa, donde podamos, además de tener diferencias, bueno, reconocernos y respetarnos fundamentalmente en la búsqueda de ese espacio de poder que tanto anhelan la mayoría de esos venezolanos de bien. Vamos al corte, Henry, ya venimos con la última parte del programa. Henry Falcón con nosotros. Henry, el domingo se cumplieron 72 años del asesinato de Gandhi. Gandhi tenía una frase que yo la uso, no solo yo, Mandela y Martin Luther King. No hay otro camino que la paz. La paz es el camino. Nosotros hemos venido, como no, yo he tenido mis etapas de radicalización y quién no, pero hemos venido retornando al discurso de la democracia, de las salidas de las mayorías, alejándonos de las salidas de la violencia, que todas están llenas de cosas perversas, sucias, y no se corresponden con el planteamiento de un demócrata. Me parece que hay señales claras en todo el país, tanto del gobierno como de la oposición, de que podemos ir a un clima de normalización democrática que es importante para el país, para generar confianza y poder avanzar, quitarnos las sanciones, generar una relación de respeto con los Estados Unidos, con la Unión Europea y con el mundo, y en medio de la pandemia, que todo el mundo está afectado, bueno, tratar el país completo de salir adelante en una situación muy compleja, porque ya no tenemos el ingreso petrolero, y toda nuestra infraestructura, y la cantidad de pobreza que se ha generado nos obliga a pensar primero en Venezuela que en los demás. Y creo que no hay que sacarle facturas a nadie. Yo creo en el perdón. Creo que lo más bello que tiene la religión cristiana es el perdón. Creo que al final, esa época de pasar facturas y cosas, yo te las pregunto y las pongo así claritas porque creo que hay que hablarle con honestidad al país. Ahora, eso significa comprensión del momento en que vamos a vivir. Si nosotros no comprendemos en este momento todas las señales que están viniendo, los cambios de la geopolítica, Enrique Márquez va a ser candidato en el Zulia, ¿sí?, con un movimiento que se llama Catatumbo. Bueno, pero he escuchado en muchas regiones candidatos que ya no son expresión del G4 o de estos, sino de fuerzas regionales. Y eso me parece una belleza, eso está bien. Eso oxigena la política. Se habla de la incorporación de la sociedad civil a estos acuerdos. Me parece bien, aunque la sociedad civil no es ni tiene que ocupar los espacios de los partidos, pero bueno, que estas señales prosperen. Ahora, pero los partidos no pueden tampoco abrogarse los espacios de la sociedad civil. Y eso ocurre, y fíjate que hay un caso allí emblemático, la reunión reciente del gobierno con Fede Cámaras. He allí una lección para nosotros. Y así que hay que aplaudir, además. Claro, pero por Dios, si eso tiene que ser así. Y por eso responde, Kiko, a aquella visión muy amplia, incluyente de lo que debe ser una verdadera negociación. Una negociación no pueden ser 3 partidos, pero es más, no pueden ser solo los partidos. Tienen que estar las fuerzas, las expresiones de la sociedad venezolana, los trabajadores, la academia, la iglesia, el sector empresarial, los partidos políticos. He allí el quid del asunto, Kiko. Si nosotros en esta nueva oportunidad que tenemos por delante, en esta posibilidad de convivencia y en esta posibilidad de que nosotros entonces también asumamos ese espacio para nosotros, los factores políticos de oposición en Venezuela, teniendo los procesos electorales que tenemos por delante. Entonces, bueno, si desaprovechamos este momento y seguimos pensando que las soluciones fantasiosas, que aquellas cosas mágicas que plantean algunos, repito, la salida a la vuelta de la esquina es lo que va a resolver el problema de los venezolanos, vamos a seguir hundiéndonos en el fango. Y aquí de lo que se trata, y tú decías, fíjate, Kiko, yo lo publicaba la semana pasada, y lo publico porque lo siento, yo no albergo odios, ni retaliación, ni guardo facturas contra nadie, y me reúno con
todo aquel, si mañana a mí me dice Guaidó, Henry, vamos a conversar, yo no tengo problema en sentarme con Guaidó. Si a mí el gobierno dice, vamos a conversar, converso con el gobierno. Y si allá en Lara, los más enconados adversarios a mis posturas deciden que tenemos que reunirnos para fortalecer esa alternativa regional, bienvenidos. Yo estoy abierto a todo. El gobierno, ¿cómo ves tú el gobierno, estos discursos que tanto Jorge Rodríguez como Maduro, estas iniciativas como la reunión con Fedecama, que yo aplaudo, me parece que por ahí es, Fedecama ha demostrado más conocimiento de la política que los propios políticos. Así es. Entonces, y la iglesia, oye, admiro a Baltasar Porras, una También, vez más le manifiesto. tengo mucho respeto. Ahora, ¿cómo ves tú al gobierno? ¿Hay claridad en el gobierno en esto que estamos hablando? Porque ahí hay mucho que le gusta meterle leña a la candela. Claro, lo que pasa es que si tú no logras en esta oportunidad aquí con un diálogo concreto, eficaz, respetuoso, cuando digo concreto, con resultados, bueno, la situación no es la misma de hace 2 años ni del año pasado. Allí no solo, cuando hablo de comunidad internacional, me refiero a todos esos organismos, me refiero a los países de la región que se ven afectados por la crisis venezolana, porque la crisis también los ha afectado a ellos, la crisis nuestra. Entonces, yo creo que aquí, Kiko, nosotros estamos obligados a iniciar un camino de reinstitucionalización del Estado venezolano, de reconocimiento en la diferencia, pero también de que el único propósito que debemos albergar para generar los cambios que de alguna manera satisfagan a esas grandes mayorías, tiene que estar dado por la vía del ejercicio del voto. No hay otra, no es llamando golpes de Estado, no es invitando a militares extranjeros a invadir nuestro país y mucho menos pidiendo sanciones que afecten la calidad de vida del venezolano. No, es ejerciendo la política y resolviendo los problemas nosotros de manera civilizada como lo tienen que resolver los pueblos. Son los venezolanos los que tienen que explorar las soluciones a los venezolanos, a los graves problemas que padecen los venezolanos. Ok, hay acuerdo, se participa por el vía del voto, pero hay un daño en la opinión pública, en las audiencias, en las mayorías venezolanas, que la política ya no les sirve porque no los ayuda a resolver los problemas que hay, porque además el gobierno no tiene plata para... ¿Cómo repones tú? Yo lo he ponido como ejemplo los saqueos que le han hecho a la Universidad del Zulia o a la UDO o a las demás. Ya no hay plata. ¿Te acuerdas de las marchas de presupuesto? Bueno, ya no hay plata ni para ese presupuesto. Es más, es que ya no hay presupuesto. Claro, no hay presupuesto. ¿Cómo tienes tu presupuesto? Entonces, ¿cómo haces tú para una gente, el país que dice, bueno, no hay presupuesto, no hay gobierno que me ayude, no hay oposición que me ayude? ¿Cómo yo me dedico a resolver? Y toda la política me importa muy poquito. ¿Cómo haces tú para que la gente vuelva a la política? Es que la política, Kiko, la política es la base para esos acuerdos que de alguna manera contribuyan a resolver las situaciones de la economía y la situación social. Hay que hacerlo entender Tiene que ser por decisiones políticas. Y es allí, bueno, ahí está la Asamblea Nacional. Hay quienes se negaron a ir a las elecciones parlamentarias, pero ahí está. Ese tiene que ser el epicentro, el verdadero epicentro de la política. Claro, ¿por qué? Porque nosotros no entendimos, nosotros la oposición no hemos entendido que esos son los espacios que nos corresponden. La política no es para ejercerla desde el exterior con mensajes que convoquen a la guerra. La política es para ejercerla con la palabra, con el diálogo, la negociación y la conciencia. Ya terminamos, Henry. Así es. Gracias por estar con nosotros. A las 5 y a las 10, Kiko, sí, por Globo.